Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemany y estás escuchando Replay, el daily del equipo de Play Fútbol en el que analizamos a fondo cada jornada de la Eurocopa 2020. Hoy hacemos un replay del Italia 3, Turquía 0 con Vicente Muglia. Vamos a estar con Diego López, uno de los hombres fuertes del equipo de Luis Campos, el director deportivo que ha convertido al Lille en campeón de Francia. Nos va a contar cómo fichó a esos turcos que han triunfado este año en el equipo del norte de Francia, y os daremos la información que necesitáis saber de los tres partidos de hoy, de la jornada 2, el Gales-Suiza, Bélgica-Rusia y Dinamarca-Finlandia. Ojo Italia, balón al segundo palo, ¡gol! Replay, el daily de la Eurocopa 2020 en Ser Podcast, con Bruno Alemany. Arranca hoy y os va a acompañar durante un mes este Replay, el podcast diario que vamos a hacer con un único objetivo: que disfrutéis a tope de la Eurocopa. Van a ser podcasts cortitos, media horita máximo, para profundizar en lo que nos dejan los partidos, actuaciones individuales, también indagar en historias que muchas veces, al salirse de nuestras fronteras, en las que consumimos fútbol habitualmente, pues no las acabamos conociendo. Y vamos a estar con el equipo habitual de Play Fútbol y con algunos invitados. Se van a pasar por este Replay, pues Fermín Suárez, Alex de Llano, Axel Torres, José David López. Y hoy me hace ilusión empezar con este Italia 3, Turquía 0, con un amigo argentino que además tiene raíces italianas y que yo creo que como mínimo un poquito se habrá alegrado del Italia 3, Turquía 0. Nos vamos hasta la redacción del diario Olé. Vicente Muglia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Porque algo te queda, ¿no? De felicidad de ese 3-0, de felicidad por tus raíces italianas, digo. Sí, te cuento que, bueno, mi abuelo ha llegado a Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1950, y bueno, es como que uno siempre en los mundiales y en las grandes citas quiere que gane la selección argentina desde muy chico, y yo recuerdo cuando era niño y veía los partidos con él, y bueno, tenía un poquito el corazón gracias a él, ¿no? También del lado italiano. Así que siempre que juega Italia, recuerdo mucho, obviamente, a mis abuelos que ya no están. Enseguida nos ponemos con las fórmulas de lo que fue el partido a nivel táctico, pero ¿crees que es una victoria ese 3-0 casi incontestable de ayer, que puede conseguir que Italia se crea ya de verdad que es candidata a ganar esta Eurocopa? Sí, no sé si para decir, bueno, candidata para creérsela, porque creo que ese sería el principal error que podría asumir Italia en este momento, pero sí que ha mostrado al mundo y sobre todo a Europa su condición de: yo vengo aquí a participar, a ser protagonista y a tratar de llegar lo más lejos posible. Eso sin duda. Así que me parece que el título que nos ha dejado Italia es que ha sido una selección competitiva, protagónica, y que me parece está confirmando, porque Italia ya viene de un largo invicto y de buenas actuaciones. Yo creo que con Mancini está confirmando esa evolución en su estilo de juego, apartándose de lo que consideramos como histórico y conocido del fútbol italiano, ¿no? Se ha apartado claramente. Ayer vimos una salida de tres futbolistas, colocando a Florenzi prácticamente en línea de tres centrales, Chiesa, Bonucci y Florenzi, para asegurar esa circulación desde atrás de la pelota, con Locatelli y Jorginho generando prácticamente desde un doble pivote. Spinazzola y Berardi eran los que estaban abiertos a las bandas, sobre todo en la primera parte, y me gustó especialmente desde la media punta Insigne en ese sector izquierdo, media punta izquierda, Varela en la derecha, y luego Immobile fijando a los centrales, estirando un poco a la defensa. Muy bien pensado el equipo, un cambio, yo creo, de mentalidad claramente en una Italia que quiere la pelota, que quiere ser protagonista, y es para mí una de las claves, Vicente, que presionó muy bien en campo rival.
Sí, sí, sin duda. La presión que ha efectuado Italia ante una Turquía que me parece que ha decepcionado un poco en función de que uno quizás esperaba un poco más. Aquellos que no vemos tanto de esta selección turca, pero que sí habíamos observado algunos partidos correspondientes a las eliminatorias, esperábamos ver algún tipo de reacción, y lo que vimos fue a una selección haciéndole sombra a los jugadores italianos, corriendo siempre detrás de la pelota y de un futbolista italiano, con poca ambición y, la verdad, sin tener una idea muy clara de qué hacer una vez que tenía el balón, ¿no? Lógicamente, tratar de aprovechar los espacios de Italia, salir rápido, pero creo que Italia ha estado muy astuta en lo que ha sido la presión tras pérdida, en lo que ha sido el posicionamiento del equipo en campo rival para también reducir los espacios una vez que Turquía podía tener el balón. Así que me ha gustado mucho esa faceta. Creo que Italia impuso las condiciones del partido. Creo que ha sido superior en las distintas facetas, en las distintas fases de juego, así que me parece que el resultado es totalmente justo y merecido, y también la diferencia, ¿no?, en el marcador. También es verdad que en el momento en el que Italia se puede imponer a nivel de marcador, es justamente cuando Turquía le regala algo de espacio. En la primera parte controla clarísimamente la selección italiana, tiene ocasiones, las falla. En la segunda parte sale más animosa la selección turca, se estira algo con ese cambio de Cengiz Ünder, pero no le acaba de llegar, no controla bien los espacios, y ahí aparecen futbolistas como Berardi, que fue decisivo, y con espacios precisamente es como se empezó a imponer Italia en el marcador. Sí, a mí me ha gustado mucho también Varela, que no lo hemos mencionado, que es un futbolista que se mueve muy bien entre líneas, es el típico llegador, ese jugador que arranca en la mitad de la cancha y lo vemos mientras la pelota va por distintos sectores del campo, lo vemos finalizando, ingresando al área para hacer una opción a la hora de la finalización de la jugada, que ha intervenido muy bien en esa acción en la que el equipo italiano abrió el marcador. Y a mí me parece que también ha sido un gol clave, ¿no? Porque eso creo que le quitó algo de ansiedad al equipo italiano, y también obligó un poco a Turquía a tener que salir algo más, una selección turca que se conformaba con el empate, y creo que Italia ha ido de menor a mayor, se ha liberado luego del gol, ha logrado en ese momento una cierta tranquilidad para manejar mejor la pelota, y cuando empezó a manejar la pelota uno ve los controles y ve los pases filtrados de Locatelli. Creo que la selección italiana tiene recursos como para entusiasmarse, ¿no? Porque tiene variantes. Uno piensa que no ha jugado Verratti por estar lesionado, con lo importante que es un futbolista como Marco Verratti para esta selección de Italia. Uno imaginaba a Chiesa jugando de entrada, finalmente Mancini optó por Berardi. Hay banco, hay un plantel como para manejar distintas opciones, ¿no? Creo que al principio, no sé cómo lo has visto, Bruno, pero Italia arrancó de una manera algo más tímida, por ahí los centrales no conducían tanto en campo rival. Yo al comienzo me preguntaba si quizá para el estilo de juego de Mancini y la postura que tiene Italia de tomar el protagonismo a través del balón, si no era por ahí más necesario un Bastoni como central en esa salida de tres, teniendo en cuenta la buena campaña que ha hecho en el Inter y lo importante que ha sido con el balón en los pies, ¿no? Pero creo que luego con ese movimiento de rotación en el cual muchas veces Locatelli descendía en el campo para recibir de frente, que es como más le conviene a él recibir el balón de frente al arco rival para tener un mayor panorama, con Spinazzola que no te da tanta amplitud, mejor dicho, da amplitud, pero no te da tanta profundidad por una cuestión de perfil, un diestro como lateral izquierdo, donde es difícil que llegue al fondo, lo mismo que Insigne. Acaba cerrando y el pase atrás, ¿no?, siempre de Spinazzola, acaba cerrando y ese pase atrás o al centro para Insigne, sí. Exacto, pero digo, me parece que a Italia le faltaba en el primer tiempo, digamos, una mayor amplitud ante ese bloque defensivo medio-bajo de Turquía, ¿no?
porque también por el lado derecho veíamos que Berardi también tiene su inclinación por arrancar abierto pero cerrarse inmediatamente, y Florenzi no escaló demasiado, por esto que decía, gran parte del primer tiempo actuó más como un tercer central que como un lateral para darle profundidad al equipo. Pero así todo, me parece que la circulación, el cambio de ritmo, tanto la búsqueda de la pelota del balón al jugador al pie, pero también al espacio, con muchos desmarques, en esos desmarques fueron importantes, creo yo, Varela y Berardi sobre todo, le dio una mayor fluidez a Italia a la hora de atacar. Por eso creo que el equipo ha dejado una muy buena impresión. ¡Qué golazo! ¡Gol! Del mejor futbolista de Italia desde que arrancó la Eurocopa, Insigne, en ese rematito. Y luego, en cuanto a nombres propios, siempre nos fijamos e intentamos buscar las grandes figuras de los torneos. A mí el nombre de Insigne, Lorenzo Insigne, es un jugador que me encanta, que ha firmado una muy buena temporada, algo opacado seguramente porque el Nápoles no ha estado bien, pero son 20 goles y 15 asistencias contando todas las competiciones del futbolista napolitano, y ha estado a muy buen nivel. Yo creo que es uno de los futbolistas que puede ser clave en ver una versión de Italia realmente convincente y que pueda luchar por ser campeona, que se eche un poco Insigne, más allá de los centrocampistas que decías, los jugadores con calidad del centro del campo, que se tiene que echar un poquito Lorenzo Insigne al equipo a las espaldas en los momentos complicados y ser decisivo de verdad. Sí, yo creo que jugando un poco con su apellido, Insigne es el buque insignia de esta selección italiana en cuanto al desequilibrio individual, ¿no? Más allá de cuestiones de, parece que esa situación en la que lo vemos a Insigne de repente flotando entre líneas, algo que hace muy bien, porque uno lo ve recostado sobre la izquierda, pero siempre se escabulle hacia adentro y queda detrás de por lo general del doble pívot o del mediocentro rival, y cuando lo encuentran ahí es un pase totalmente en ventaja, porque es un futbolista que se maneja muy bien en espacios reducidos, logra sacar ventaja en ese lugar donde solamente los talentosos y los que interpretan correctamente el juego ya saben qué hacer incluso antes de recibir el balón. Entonces a mí me parece que es la carta, el as en la manga que tiene la selección italiana para poder llegar lejos. Ha mostrado un buen funcionamiento en lo colectivo, pero coincido que sin duda Insigne es la individualidad más destacada de este equipo. Vicente, te enviamos un abrazo, te agradecemos que hayas estado en este replay, este primer podcast de este mes en el que vamos a estar acompañando a la gente de Play Fútbol hablándoles de la Eurocopa. Un abrazo y hasta la próxima. No, el gusto es mío, Bruno, como siempre, un abrazo y a disposición, como siempre. Abrazo grande y buen programa. No fue la noche de Turquía, pero hay algunos futbolistas que han firmado una gran temporada, que todavía pueden hacer una gran Eurocopa, que juegan en el Lille, y vamos a entender por qué un equipo del norte de Francia se fijó en futbolistas de la Liga Turca. Replay con Bruno Alemany. En esta selección de Turquía hay tres futbolistas que son absolutamente clave, Çeki Çelik, Burak Yilmaz y Yasicci. Tres futbolistas que han ayudado al Lille a ser campeón, no solo al Lille a ser campeón, a ganarle una liga francesa al Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé. Uno de los artífices de ese gran equipo, evidentemente, es Luis Campos, el máximo artífice, director deportivo, conocidísimo. Y no sé si decir mano derecha, una persona muy importante dentro de su organigrama fue Diego López. A los oyentes de la cadena SER les sonará muchísimo, evidentemente. Fue compañero nuestro en Valencia y ahora está en el mundillo del fútbol. Y además le está yendo realmente bien las cosas y nos alegramos. Diego López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Enhorabuena primero de todo porque vuestra etapa en el Club del Norte de Francia se acabó, pero qué mérito tuvisteis al construir ese equipo campeón capaz de robarle una liga, de sacársela de las manos a los Neymar, Mbappé y compañía, ¿eh? Sí, gracias. La verdad que ha sido el broche de oro al trabajo que iniciamos en 2017 y sabíamos que era algo posible si se daban ciertas circunstancias y finalmente
el trabajo de tantas y tantas personas envueltas en el proyecto se ha visto recompensado con este título, del que estamos todos muy contentos, por supuesto. Diego es modesto, es discreto. Me ha costado arrancarle una entrevista porque evidentemente la gente del mundo del fútbol pues evidentemente se mueven en otros términos, pero tuvo una importancia vamos a decir muy alta, muy grande en el fichaje de esos 3 futbolistas, de Çelik, de Yilmaz y de Yazici. 3 futbolistas del mercado turco. No estábamos acostumbrados, Diego, a ver ese tránsito de la liga turca a la liga francesa. ¿Cómo os da por optar por firmar a futbolistas de esa liga? ¿En qué momento decís que es un mercado que puede ser idóneo para la liga francesa? Bueno, nosotros, además del jugador en sí, evidentemente, en nuestro modelo de scouting nos dedicamos a dar, digamos, vueltas por el mundo. No estamos fijos cada scout en una zona. Eso nos permite tener una visión un poco más amplia del contexto futbolístico de cada país, y tenemos muy claro cuál es el contexto, en nuestro caso, de la liga francesa y el tipo de jugador que puede encajar. Por lo tanto, lo que tratamos es de buscar contextos similares al de la liga francesa para que la adaptación del jugador sea la más rápida posible y lo más beneficiosa para el equipo. En este caso, en el caso de Turquía, sí que es cierto que se dan algunas circunstancias muy buenas. A nivel colectivo, es una liga que se mueve mucho en transiciones, en la que no hay mucho centro del campo, en la que los jugadores físicamente tienen que tener unas condiciones bastante óptimas para poder hacer esfuerzos de alta intensidad durante bastantes metros y durante bastantes momentos del partido. Y luego también hay un punto que es importante, y es el ADN del jugador turco. Es un jugador luchador, ¿no? Temperamental, ¿no? Que le gustan los duelos, que tiene ese punto de jugador de barrio, y eso nos parecía muy importante porque el fútbol francés principalmente se nutre de jugadores que son ganadores de duelos. Sí. Si no tienes jugadores de este tipo en tu equipo, pues seguramente vas a sufrir. Entonces, partiendo de este análisis más global de las ligas y del contexto, que nos parece muy importante, pues ya pasando a los jugadores, nosotros no tenemos, en este caso, vamos a decir, miedo a apostar por un jugador, aunque esté en segunda división, como en el caso de Çelik, porque creíamos en su calidad y creíamos en sus condiciones, y estábamos convencidos de que podía aportar mucho valor al Lille, además en el corto plazo, y tener un impacto inmediato en el equipo. Pero no te quites mérito otra vez, Diego, o sea, que lo firmáis del Istanbulspor, o sea, estáis viendo la segunda categoría de Turquía y os atrevéis a firmar a un lateral derecho de un equipo de segunda división de Turquía, Diego. Bueno, realmente cuando trabajamos en nuestro equipo de trabajo con Luis Campos, una de las palabras que más mencionamos es la proyección del jugador. Intentamos ver al jugador, pero no ver lo que hace durante el partido, sino lo que será capaz de hacer en determinadas circunstancias que nosotros conocemos. Y en el caso de Čeki, tuvimos claro por sus condiciones físicas, por el equilibrio que tiene como futbolista, sobre todo el equilibrio mental durante los partidos, los pocos errores que comete. Tácticamente es un jugador que se comporta de una manera muy, muy buena, que se adapta a diferentes contextos, y esto nos empujó y nos dio, sobre todo, el equilibrio mental, porque además de las condiciones técnicas que tiene y de las condiciones físicas, el hecho de que fuera un jugador maduro ya para la edad que tenía cuando lo fichamos, que tenía 21 años, fue lo que más nos empujó a apostar y a tener claro que es un jugador que nos podía dar, independientemente del contexto que tuviera en ese momento, que era la segunda división turca, un rendimiento inmediato y además tener potencial para poder generar en el futuro una plusvalía y ayudar al club. Por ahí te iba a tirar. En el caso de Çelik, siendo joven, ha sido seguramente de los mejores laterales derechos del curso en toda Europa. ¿Le ves dando el siguiente escalón, llegando ya prácticamente a un grande? Bueno, yo creo que Čeki tiene algo muy bueno, y como te decía, es algo que tienen los jugadores de los equipos grandes, que es un jugador que tiene mentalmente un equilibrio brutal. Y eso es algo que suple incluso algunas carencias, vamos a decir, de los futbolistas a nivel técnico o a nivel de un último gesto técnico que le haga comparable a los grandes laterales derechos que todos tenemos en mente. Pero cada vez más creo que los entrenadores demandan este tipo de perfiles que digamos, te den una seguridad y una madurez en el juego y que se adapten al modelo de juego de cada equipo, porque es lo que Čelik es capaz de hacer. Es capaz de jugar en contextos donde el equipo tiene que replegarse y jugar un bloque más bajo, es capaz de subir 15 metros su posición y poder presionar alto y poder robar alto,
y poco a poco, durante su estancia en el Lille, pues es muy notorio que ha mejorado, sobre todo ese último gesto técnico, ya siendo capaz de marcar 2-3 goles por temporada, de dar 4 o 5 asistencias, y esa evolución paso a paso a mí me hace pensar que puede llegar a un equipo más grande. Para mí tiene un nivel de Champions League. İbrahim Amrabat bıraktı. Burak kale boş. Burak 3-1. Savunma ve kaleci Scott Carson arasındaki büyük anlaşmazlığın faturasını Burak Yılmaz kesiyor 3-1. Burak Yilmaz es, y por ahí te cierro ya, Diego, es una apuesta que muchos no entendían. Se va, vendéis, traspasáis a Osimhen al Nápoles por una cantidad altísima de dinero, otra vez, como decías, generando una plusvalía brutal. Le firmáis ya con 35 años, porque ahora mismo está a punto de cumplir 36, o sea, le firmáis en el verano en el que había cumplido 35 años y ha sido el delantero centro de la Liga. En el tramo final, sin duda, el más decisivo, el más determinante. ¿En qué momento pensáis que firmar a un futbolista de 35 años puede ser la solución para suplir algunas de los huecos que había en ataque? Nosotros tenemos muy claro en el equipo que debe existir una columna vertebral con jugadores de experiencia, jugadores que sean capaces de gestionar situaciones complicadas que hay durante la temporada, tanto dentro como fuera del campo. En este caso contábamos con Joseph Font, contábamos con Benjamin André, y arriba contábamos con Loic Remy. Lo que sucedió fue que finalmente, por unas cuestiones u otras, Loic Remy no permaneció en el equipo y nuestro objetivo era poder fichar a un jugador que tuviera la calidad técnica y la calidad goleadora, pero también que tuviera ese gen competitivo y que fuera capaz de liderar al grupo. Y bueno, te conocemos muy bien a Burak Yilmaz de hace mucho tiempo. Somos conscientes de que es un jugador que ha sido capaz de ser capitán y de ser líder en cualquiera de los equipos en los que ha estado, y eso unido a saber que es un profesional de primera, pues bueno, nos dejaba pocas dudas respecto a que podía ayudar al equipo. Es cierto que luego cuando llega y hace la temporada que ha hecho, pues en fin, se han dado todas las circunstancias para que su temporada sea la mejor posible. Pero es cierto que desde su llegada y desde que el momento que se generó esa necesidad al salir de Remy, teníamos claro que era un jugador que iba a funcionar, porque por lo que decía antes, por el ADN del jugador turco. Burak es un luchador, Burak es un guerrero, y ese espíritu ha sido el que ha ayudado sin duda, con sus goles, pero también con su trabajo sin balón y con sus movimientos en los que sabe que no va a recibir balón, pero sabe que va a abrir espacios, le convierte en un jugador clave para el título de Liga que se ha conseguido este año. Pues hoy en Replay Diego López nos ha contado las claves de la estrategia del Lille firmando en Turquía, que tan buen rédito le han dado al conjunto del norte de Francia. Diego, te deseamos suerte para el futuro y te volvemos a dar la enhorabuena, porque lo del Lille realmente no tuvo nombre. Un abrazo y hasta la próxima, Diego. Un abrazo, Bruno. Replay. Y queremos que este podcast también nos sirva para conocer los detalles, las novedades, lo más importante, y que os sirva un poco de agenda del día. ¿Qué hay que ver hoy? ¿Qué es lo más importante? Pues tenemos 3 partidazos: Gales-Suiza, un Bélgica-Rusia y también un Dinamarca-Finlandia. Vamos a empezar con la última hora de ese Gales-Suiza. Miguel Martín Talavera, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Después del paso de la Fórmula 1 ya solo se piensa en Bakú, en Azerbaiyán, en fútbol, en completar esa primera jornada del Grupo A entre Gales y Suiza. El equipo de Bob Page está con la duda de Aaron Ramsey, el centrocampista de la Juve. Tiene problemas físicos, no se ha ejercitado con sus compañeros en las últimas sesiones, aunque en principio todo hace pensar que va a estar disponible para el técnico galés. Una Gales que llega con la presión de haber llegado hace 5 años a semifinales. Quedan tan solo 8 jugadores de aquellos que tenían y que jugaban con Chris Coleman en el banquillo, pero lo dicho, con esa presión de hacer un campeonato irrepetible, que fue el que hicieron en el 2016. Suiza, por su parte, lleva mucho más tiempo con su seleccionador, con Bradomir Petkovic, no tiene problemas físicos. También pasó hace 5 años de la primera fase, de la fase de grupos, pero no terminó de dar el paso. Como suele ser habitual, referencia en el equipo suizo, Granit Xhaka, el centrocampista del Arsenal, mientras que en Gales el peso ofensivo será para Daniel James y para, cómo no,
Gareth Bale. Pitará el francés Clement Turpin en el Olímpico de Bakú a las 3 de la tarde hora española, Gales-Suiza. Tala que nos va a narrar en Carrusel ese partido. Estaremos pendientes de Bale y compañía. El partido de la jornada seguramente sea el Bélgica-Rusia, porque lo juega una de las candidatas, como es la selección que dirige Roberto Martínez. Pendiente de ese partido, narrándolo hoy en Carrusel, va a estar Fran Guaita. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Bruno? Todo preparado aquí en San Petersburgo para el debut, para el estreno de la gran favorita del Grupo B, Bélgica, que además es una de las aspirantes al triunfo final en esta Eurocopa 2021. Ha llegado Roberto Martínez con dos bajas muy importantes, Axel Witsel y Kevin De Bruyne. Ambos siguen recuperándose de sus respectivas dolencias en el complejo de Tupís, en Bélgica. El plan de Roberto Martínez es que puedan estar el próximo jueves 17 ante Dinamarca. En el equipo inicial, pocas sorpresas y pocas dudas. Quizá saber si Den Donker o Praet acompañando a Tielemans en el puente de mando de los Red Devils. Enfrente, Rusia, con la estructura habitual de Cherkesov, con tres centrales. En las bandas, con Fernández y con Firkov. Arriba, el gigante Artem Dzyuba. Y una baja de última hora, el positivo por coronavirus, Andriy Mostobor. Y a pesar de que parece a priori el más desnivelado de los tres, el Dinamarca-Finlandia tiene su miga. A mí me gusta mucho la selección danesa. Queremos saber las novedades. Va a narrar el partido en Carrusel Lluís Flaqué y nos cuenta también las novedades de ese partido aquí en Replay. Hola Flaqui, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno. Copenhague quiere convertir la Eurocopa en su particular fiesta para recuperar hábitos que la pandemia impidió. Se esperan 16.000 espectadores en el estadio. Esto es un 40% del aforo y muchos más en las diferentes pantallas gigantes que se han organizado por todo el país. El jugar toda la primera fase como local anima a los daneses a soñar en grande. Son muchas las referencias al título logrado contra pronóstico en el 92. Ante eso, el seleccionador Kasper Hjulmand pide olvidarlo y pensar únicamente en el debut de esta tarde ante Finlandia, que juega su primer partido en una fase final de europeo tras lograr la primera clasificación de su historia. El culé Braithwaite y el valencianista Bas apuntan a titulares en Dinamarca, con Eriksen liderando en el centro del campo. En los finlandeses, mucho foco sobre Pukki y buscan un triunfo que les permita soñar en superar la primera fase. Se juega a las 6 de la tarde en el Parken de Copenhague, arbitra el inglés Taylor. Pues ya tenéis toda la información de esta jornada 2, de la jornada de hoy. De la 1, de la primera, no nos podemos quejar, ¿eh? Ha habido goles, hubo actuaciones individuales destacadas y quién sabe si incluso una presentación de candidatura al título de Italia. Nosotros volvemos mañana con la segunda edición, el segundo capítulo de Replay, el daily de la Eurocopa que hacemos los de Play Fútbol. Hasta entonces. Esto es Replay. Escucha todos los días a las 9 de la mañana el mejor repaso de cada jornada de la Eurocopa y aprovecha para seguirnos y suscribirte a Play Fútbol, Carrusel Deportivo y El Larguero en Ser Podcast, Apple Podcast, Spotify, iVoox o tu plataforma de audio favorita.